Buenas. Para el vídeo de hoy hay que ponerse fuerte y hay que ponerse en forma, ya que vamos a tener una ola de emociones bastante peculiar. Por una parte, una noticia muy positiva acerca de la próxima consola Xbox, pero también una muy negativa con respecto a lo que se refiere a los precios. No de esa nueva consola, que también, sino de otra subida de precio que acaba de tener lugar y que de hecho puede afectar indirectamente al usuario. Ok, quedaros por aquí que ahora os lo explico. El caso es que también tenemos que hablar de PlayStation y de ese famoso plagio que tuvo hace no demasiado, porque hay respuesta, hay movimiento, hay, digamos, bastante faena. Y por otra parte tenemos que hablar de la posible adquisición de la compañía Warner, la cual parece que está muy cerca y que de hecho parece abierta incluso en su división de videojuegos para que pueda llegar a cualquier sitio. Sobre esto daré la información que tenemos y por supuesto también mi opinión y valoración personal. Por cierto, esperaba para ayer la tanda de videojuegos de Game Pass, pero este mes, por los últimos cambios o lo que sea, ya parece que los están dando los miércoles. Supongo que la darán hoy. Yo ya no aseguro básicamente nada para no liarla, pero bueno, si la tenemos os la comentaré. Arrancamos con noticias menores, como he comentado, pero aún así no menos interesantes, como por ejemplo Kirby Air Raiders, videojuego de Nintendo Switch 2, va a tener un nuevo evento dedicado el próximo 23 de octubre, o sea, mañana, y será pues a las 3 de la tarde, horario peninsular español, 2 en Canarias, en torno a las 9, horario costa este de los Estados Unidos, y echar pues en torno a las 7 de la mañana en horario Ciudad de México. Serán unos 60 minutos, básicamente una hora, de presentación donde tendrán que explicarnos muchas cosas, y la verdad que me sorprende un poco este evento, sobre todo y teniendo en cuenta que ya nos han dedicado uno de unos 45 minutos y nos explicaron, creo que, demasiadas cosas. Es decir, fue un evento bastante profundo sobre lo que nos ofrece el videojuego. ¿Habrá alguna sorpresa más? Entiendo que sí. Habrá muchas cosas que todavía no nos hayan comentado, pero habrá que echarle un vistazo para ver si el videojuego vale la pena o no. Recordad que sale en noviembre. El que no saldrá ni en noviembre ni en diciembre es precisamente este otro videojuego que os estoy dejando por aquí, Maus. El título este donde manejamos a un ratón, pues digamos en una ambientación en blanco y negro, como si estuviéramos en los clásicos dibujos de la Disney, y con acción en primera persona, como si estuviéramos metidos en un videojuego de la franquicia Wolfenstein, por ejemplo. La verdad que este título a mí me lleva llamando la atención desde hace muchísimo. Es un título que tenía entre lo más esperado, incluso ha encabezado alguna de las presentaciones que tenéis para las aperturas de vídeos en este canal. Pero finalmente no llegará este año 2025, para sorpresa de absolutamente nadie. Las fechas ya se han echado encima, el calendario está prácticamente copado y creo que este videojuego necesita su propio espacio. ¿Qué es lo que nos han dicho? Pues que llegará a principios de 2026. ¿Eso cuándo puede ser? Pues pueden entender principios como la primera mitad de año completa, eso ya va en cada compañía, pero bueno, ojalá que salga bueno. Ahora vamos con la noticia dura del vídeo. Cambiamos radicalmente de tercio precisamente porque tenemos que hablar de esa nueva subida de precio que Xbox ha anunciado. Esta vez, ¿dónde han aplicado esa subida? Pues ni más ni menos que en los kits de desarrollo. Ya sabéis, esas máquinas, esas herramientas, ese soporte de trabajo que necesitan los desarrolladores para llevar sus videojuegos a la plataforma verde. Sony, por ejemplo, para PlayStation tiene un kit de desarrollo, que lo vimos aquí, Nintendo tiene también el suyo propio, y Xbox pues obviamente no es menos en ese sentido, ¿vale? Para que los videojuegos funcionen óptimamente en una plataforma especialmente de consola, necesitan pues esa herramienta de trabajo. Bien, pues esos kits habrían subido un 33% su precio, llevando el precio establecido actualmente, que eran unos $1.500, hasta los 2.000 aproximadamente. Dólar más, dólar menos, pero por ahí más o menos oscilan las cifras. La cuestión es, alguno se preguntará, ¿y esto cómo nos afecta a nosotros realmente? ¿Esto de cara al usuario es alguna clase de molestia o nos pueden implementar subidas a nosotros de manera indirecta? No necesariamente una subida de precio, pero sí que es cierto que habrá algún desarrollador que esto no le guste y que posiblemente no obtenga esos nuevos kits. ¿Y eso que lleva y trae consigo? Que esos desarrolladores no lleven videojuegos a Xbox. Esto en general no se va a aplicar para grandes compañías. Me refiero a Microsoft,
Xbox va a estar presente con todas las compañías grandes de videojuegos de esta industria, ¿vale? Porque al fin y al cabo son compañías que tienen mucho dinero y pasar de pagar 1.500 a 2.000 pues no les supone gran cosa. Los piden incluso a montones los kits estos. En ese sentido pues no suele haber problema. Pero claro, dile eso tú a un desarrollador independiente. Dile eso tú a un desarrollador que no tenga tanto potencial económico. Recientemente hemos visto casos como por ejemplo es el Absolum, un título que de hecho ha sido aclamado por la crítica y ya puedo deciros yo por aquí que es un videojuego estupendo, un videojuego digamos de corte clásico, muy vistoso en cuanto a lo que es el tema de la animación, y ese título ha salido para prácticamente todas las plataformas menos, adivinen ustedes, menos Xbox. No la han tomado como prioridad en ese sentido, y así pues otros cuantos. Claro, esto pues entiendo que como no se aplica a videojuegos grandes a la gente les dará igual. Los videojuegos grandes están llegando cada vez más a Xbox, pero ese abandono pues a editoras más pequeñas que son un poco también las que le dan vidilla a esta industria no me parece nada positivo, porque habrá algunas que dirán mira, como en Xbox tampoco se vende tanto como en otras plataformas, casi que no pasa nada si me la salto, y eso es un problema, ¿vale? Porque he visto a mucha gente que cuando ha salido esta noticia la ha intentado ver como una especie de problema menor o que para qué comentamos esto si no nos afecta, ya hasta que cierto videojuego que a ti te gusta no llegue a tu plataforma. Y a veces uno se pregunta el por qué. ¿Habrá exclusividad temporal? No, porque esos videojuegos salen en todas las demás. ¿Por qué no llega la tuya? Pues posiblemente por este tipo de movimientos. Y parece ser que también están cobrando nuevas tarifas de desarrollo. En ese sentido, pues Microsoft ya no está tan amable como en otras épocas. Y hombre, esto no es positivo. Y además también os digo, yo no sé esta subida de precio de los kits de desarrollo a santo de qué viene, sobre todo porque no va a ser algo tan diferencial, es decir, Microsoft no va a ganar mucho más dinero ya que son kits que tampoco se piden en grandísimas cantidades, pero bueno, yo qué sé, esta gente entiendo que sabrá lo que hacen con su negocio, pero a mí este tipo de noticias no me sientan especialmente bien, sobre todo de cara pues a esa serie de títulos que luego no acaban llegando a la plataforma por muy menores que acaben siendo, pero en fin, opinan. Y hablando de las plataformas Xbox, lo que sí tenemos son noticias muy interesantes acerca de su futuro sistema, sobre esa nueva videoconsola de sobremesa, pues la presidenta de Xbox precisamente ha estado hablando largo y tendido acerca de este asunto, más allá de lo que comentamos ayer. Y es que nos dice precisamente que con esa próxima generación de consolas ellos quieren describirnos una experiencia de consolas de nueva generación muy premium, muy de gama alta y cuidadosamente diseñada. Esto pues la verdad, como digo, suena muy potente. Ya sabéis que las últimas informaciones incluso apuntan a que estaría por encima de prácticamente el resto de plataformas de consola que salgan al mercado, incluyendo una PlayStation 6 y obviamente, aunque en este sentido no contabiliza demasiado, una próxima consola de Nintendo, a la que obviamente le quedan muchos más años, por eso digamos hay que tratarlo como un tema aparte. Pero la cuestión es esa, que ellos parecen que quieren mostrar un producto que sea lo más potente que tengamos. Aparte, si tenemos en cuenta las palabras de la misma presidenta hace cosa de año y medio, ellos también quieren implementar las inteligencias artificiales para, digamos, aligerar ciertos procesos, ciertos rendimientos y que por supuesto los videojuegos puedan mejorar con mucha facilidad, sin la necesidad de tener que poner mucha potencia bruta, algo lo cual pues muchas veces incluso lo que hace es incrementar el precio de los dispositivos, aunque este no va a ser barato, teniendo en cuenta que nos lo van a vender como un producto premium. Prepararos porque esto seguramente se dispare o esté más cerca de los 1.000 pavos que de los 600, ahí cada uno que saque cuentas. Ahora, otra cosa interesante que ha comentado la presidenta ha sido justamente que estas Xbox portátiles que han salido recientemente, que en realidad son PCs diseñados por Asus, digamos que tienen pues una filosofía muy parecida a la que quieren implementar en esa nueva generación, aunque no ha querido revelar más detalles. ¿Y a qué se refiere con filosofía? Pues obviamente a lo de tener diferentes tiendas alternativas, a que sea pues una máquina un poco más moldeable, pero entiendo que en ese sentido deben de avanzar bastante y no simplemente ponerte el sistema operativo como te lo pone cualquiera. Entiendo que ellos van a intentar progresar en el aspecto de que pues todo sea más diseño estilo videoconsola, ¿vale? Que habrá como una especie de punto medio entre lo que nos ofrecen estas plataformas y la consola, digamos, más de corte tradicional. Esto, como dicen algunos, excluye la posibilidad
de que haya un modelo menos premium o menos caro que sea accesible para todo el mundo? Claro que no lo excluye, obviamente. Si lo han hecho con la máquina Asus, perfectamente lo pueden hacer con los dispositivos de sobremesa, sobre todo cuando los van a trabajar ellos directamente. Creo que va a haber alternativas en este sentido, pero bueno, poco a poco lo iremos comentando, aunque es un futuro que empieza ya a dar muchas vueltas y que cada vez se animan más a comentarlo. Y ahora vamos a la parodia que tienen montada entre Sony PlayStation y Tencent. Dicha compañía pues había diseñado este videojuego, Light of Motiram, que como veis por su estética visual, y esto ya lo tratamos en el canal, digamos no se han cortado un pelo en copiar lo que hicieron en PlayStation con Horizon Zero Dawn. Vamos, es que la portada principal es literalmente lo mismo, es decir, la composición de la imagen, la estructura, el pelo de la protagonista, la paleta de colores, todo. O sea, es que cualquiera que vea esto dice, vale, no hace falta que me expliques qué proceso artístico ha llevado tu diseñador. Sabemos perfectamente que le gusta Horizon. Sony no ha pasado esto inadvertido y ha denunciado a la compañía, ¿vale? Ha puesto una demanda, se ha quejado públicamente. Vamos, Sony está que echa fuego en esto porque de hecho la compañía Tencent le había preguntado si ellos podían hacer un videojuego estilo Horizon. Más bien dicho, querían aprovechar la licencia Horizon directamente y Sony les dijo que no, que eso lo desarrollaban ellos y punto, que no los necesitaban. Y Tencent ha hecho pues una licencia completamente distinta pero a la vez completamente igual. Y bueno, pues lo dicho, tenemos el follón armado. Claro, Tencent ha dicho que no van a dar marcha atrás, que ese videojuego va a salir, ¿vale? Que los demanden y todo lo que quieran, pero que ellos tienen la creatividad y la libertad de hacer con este tipo de estética visual y eso lo que les dé la gana, que no hay una patente sobre estas cosas y en fin. Aquí pues esto me recuerda mucho al caso que hay entre Pokémon y Palworld. Me recuerda un montón. A ver, vosotros veis Palworld y claramente no es que haya inspiración de Pokémon, incluso de Zelda, es que literalmente es una copia en muchísimos aspectos y estamos ante una situación similar. Y me gustaría que en la caja de comentarios dieseis vuestra valoración sobre este tipo de cosas. ¿Realmente creéis que son videojuegos que deberían de cancelarse, no deberían de salir adelante? En lo personal es que hay una parte que entiendo de estas compañías cuando se quejan y denuncian porque es arte y básicamente a nadie le gusta que copien sus obras. Pero claro, la cuestión es dónde está el límite de la libertad artística. Al fin y al cabo, esto en realidad yo no lo trato como inspiración, yo realmente esto lo trato como copia, ¿vale? Es así, es lo que hay que ver. Otra cosa es que la copia luego sea buena, claro. Pero el tema es dónde está el límite y luego a lo que nos suelen llevar este tipo de movidas. Al final esto ¿a qué nos está llevando? A que algunas compañías como Nintendo ha acabado patentando sistemas de juego para que le pertenezcan a ellos y no se los puedan copiar. Y eso a mí me parece peligrosísimo también. Son temas que cada vez se van a ver más, sobre todo desde China. Están saliendo muchos videojuegos que básicamente son como los occidentales, pero incluso a veces en algunos casos mejores. Y esto pues obviamente está molestando mucho. Es un tema complicado para ver largo y tendido, pero bueno, aquí queda mucho follón. Hablando de líos, oficialmente Warner Bros. Está a la venta y esto incluye todas y cada una de sus divisiones, por supuesto, en lo que nos compete aquí a los videojuegos también. Obviamente esto no se va a librar. ¿Y qué es lo que han comentado desde la compañía? Pues que ellos están escuchando varias ofertas, tanto de una compra completa de todas sus licencias, de todas sus divisiones y obviamente también compras independientes, en el sentido de que puede llegar alguien y comprar única y exclusivamente la división de videojuegos, por ejemplo, puede comprar sus estudios e incluso, ¿por qué no?, alguna licencia para estos. O sea, que en este sentido ya son completamente abiertos. Esto ya no es un rumor, esto ya no es básicamente nada de eso. La compañía está públicamente a la venta. Y en este sentido, pues obviamente querrán contentar a los accionistas y sacar el mayor partido posible. Repito que ya hay varias compañías en contacto. Por supuesto, pues cuando salen este tipo de noticias empiezan las especulaciones y los comentarios del estilo: ¿quién podría comprar esta compañía? Podría ser Microsoft Xbox, podría ser Sony PlayStation, podría ser la mencionada Tencent. Pueden ser muchas compañías, pero en mi opinión, respecto a esa posibilidad,
Espero que no suceda. Yo espero que ninguna de estas compañías compre Warner, que no tenga nada que ver en ese sentido, que lo compre cualquier otro grupo inversor. Me da exactamente igual, pero que no vuelva a pasar lo que llevamos viendo durante toda esta generación. Yo he sido muy favorable al tema de las adquisiciones. Yo pensaba que era algo bueno para la industria, pero me gustaría que alguien me dijera alguna compra de las grandes que haya habido últimamente que haya sido para bien. Una sola. Una compra que tú digas, esta compra ha traído cosas muy positivas, que no podrían haber traído de manera independiente. ¿Cuál? Me gustaría saberlo exactamente. ¿Cuál es la compra que ha salido en condiciones? Porque yo he visto a Microsoft comprar Bethesda, ¿vale? Cerrar casi la mitad de los estudios con los que venía. Casi la mitad han sido cerrados. O los han tenido que rescatar otros grupos inversores. Aparte de cancelaciones, aparte de algún que otro desastre que no tenía que haberse lanzado, y así sucesivamente. La compra de Activision, ¿qué es lo que ha traído la compra de Activision? Todas las subidas de precio y todas las majaderías que estamos viendo últimamente, eso es lo que ha traído. Luego, Sony ha comprado Bungie. ¿Para qué compraron Bungie? Pues básicamente para nada, para cancelar un montón de proyectos, incluyendo un videojuego de Naughty Dog. Y fijaros dónde está ahora mismo Bungie, con la mitad del estudio en la calle y con algunos de sus videojuegos también cancelados o básicamente abandonados, en fin, ha sido un completo y absoluto desastre. Y bueno, no quiero irme ya a las compras que realizaron nuestros amigos de Embracer Group, ¿eh? Eso ya es para darle de comer aparte. Eso ya también es para darle de comer aparte. Lo dicho, no quiero ver una más, porque alguno me va a venir y me va a decir, pero hombre, estaría muy bien que Microsoft comprara esto y que los juegos de Warner llegaran a Game Pass. Sí, a un Game Pass que te va a salir a 90 euros, ¿eh? Que vosotros creéis que estas compras luego no van a traer esta clase de subidas. ¿Y luego para qué? Para que a lo mejor te traigan un Suicide Squad. Que eso es lo que ha llevado a Warner a donde está, ¿eh? Que Warner no está ahora mismo en esta situación porque haya hecho las cosas bien. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta, que no es una compañía que venga sana. Tiene licencias interesantes, sí, pero es que le sale bien una de cada 7. Claro, y eso va a traer consigo despidos, cancelaciones, cierres de estudios, otras muchas cosas. Salvo posibilidad de quiebra, yo es que no quiero ver una adquisición más, es lo que hay. Pero en la caja de comentarios, por supuesto, vosotros también podéis dejar vuestras opiniones al respecto de este tema y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.